Hola compañeros, buenos días. Por acá nuevamente su servidor, Freddy Chávez Sánchez. Vamos a tocar en esta oportunidad lo relativo al tema de la policía preventiva. Comenzamos señalando, ¿verdad?, que el término de policía preventiva deriva del francés y su uso data aproximadamente del siglo XVIII, cuando incluso se crearon o se fundaron algunos de los cuerpos de policía en algunas partes del mundo entre los siglos XVIII y XIX. De manera indirecta, el término deriva del latín politia, y está a su vez del griego polis, que significa ciudad o ciudad-estado. La policía preventiva es considerada una característica definitiva de la policía moderna, típicamente asociada con la Policía Metropolitana de Londres, de Robert Peel, establecida en el año de 1829. La tendencia actual de la policía se encamina a la prestación de un servicio público de calidad, por lo que no es suficiente que el funcionario policial tenga conocimientos y habilidades para resolver un problema, sino que además es necesario que lo haga de una forma satisfactoria para el ciudadano. La prevención no tendría mayor sentido si los ciudadanos no se sienten totalmente identificados con la policía. Continuando con el tema, tenemos que todas las personas necesitan sentirse seguras, entendiéndose por ello como la situación o la condición de saber que físicamente, en lo personal, sus bienes, en lo material y en la general con las relaciones con su semejante estarán seguras, que no serán objeto de algún tipo de agresión de cualquier naturaleza, porque de llegar a ocurrir esos comportamientos serán necesariamente sancionados para que en lo posible no vuelvan a producirse. De esta manera se tiene pues que cualquier sociedad requiere de la imposición de normas y leyes que regulen de forma positiva la conducta de quienes la conforman y la creación de entes o estructuras que las hagan cumplir, para de esta manera evitar situaciones en las que comportamientos de algunos produzcan daños a los demás, generándose de esta manera la denominada seguridad. Como observamos allí, ¿verdad? Es necesario, es una situación necesaria que se disponga dentro de la organización de lo que es el Estado y la sociedad, entendiendo que el ser humano es un ser sociable por naturaleza y por lo tanto necesita de relacionarse con otros seres semejantes. Pero esas relaciones, esa interacción necesita que esté de alguna forma controlada. Entonces, ya sea que se creen normas internas dentro de esas mismas comunidades o que éstas se produzcan a nivel de lo que es el Estado como rector de esa conducta, de esas situaciones que necesitan ser reguladas para lograr de esta manera una sana convivencia entre estas personas que se encuentran debidamente organizadas. Seguidamente tenemos la parte de lo que es la seguridad y comenzamos con una definición etimológica, es decir, de dónde proviene el término seguridad. La palabra seguridad proviene del latín securitas, que a su vez deriva de securus. ¿Qué significa esto? Sin cuidado, sin precaución, sin temor a preocuparse, es decir, que las personas están completamente tranquilas porque se supone que nada va a ocurrir. Significa libre de cualquier peligro o daño. Definición general de la seguridad. La seguridad es la garantía que tienen las personas de estar libres de todo daño, amenaza, peligro o riesgo. Es la necesidad de sentirse protegidas contra todo aquello que pueda perturbar o atentar contra su seguridad física, moral, social y hasta económica. Y desde el punto de vista psicosocial se puede considerar como un estado mental que se produce en los individuos, personas y animales, en particular sentimiento de que se está fuera o alejado de todo peligro ante cualquier circunstancia. Atendiendo a esta definición, ¿verdad? Observamos que cuando se denominamos o cuando hablamos de lo que es el aspecto de la seguridad, entendemos que es sentirnos seguros de que vamos a estar tranquilos sin que nada pueda ocurrirnos, ya sea en nuestra integridad física como personas o a nuestros bienes o en nuestras relaciones con las personas semejantes.
En cuanto al término de seguridad ciudadana, se tiene que es la acción destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o sustracción o despojo, lo que se persigue con una política pública, entendida como los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades estatales. Esto constituye una obligación del Estado, derivada de los compromisos internacionales para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Atendiendo a este contenido, ¿verdad?, observamos que una de las funciones primordiales por las que existe el Estado es brindar la seguridad a las personas que forman parte de su población. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el Estado se compone de varios aspectos, ¿verdad? Uno es que posee un territorio, posee un ordenamiento jurídico, que es un conjunto de leyes que regulan la vida del Estado. Igualmente posee una población, y a esa población es a la que el Estado le debe garantizar su seguridad mediante una serie de políticas destinadas a la garantía de las mismas. Igualmente tenemos lo que es la definición de prevención, que es entrándonos un poco para entrar a lo que es el plano del aspecto de la policía preventiva de la que hablamos en la breve introducción que hicimos. Prevención es la medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa, es decir, preveemos que algo puede ocurrir fuera de lo que debería ser la lógica, y entonces se toman prevenciones para evitar llegar a que esa situación se produzca. Para poder llevar a cabo una prevención hay que definir el concepto de esta. Es imaginar con anterioridad un hecho criminal y preparar los medios necesarios para impedirlo. En la prevención se emplean otros términos a manera de sinónimos como control, intimidación y predicción. Entonces aquí observamos los elementos y los aspectos que se toman en cuenta cuando hablamos de lo que es la parte de prevención ya enfocada en el aspecto del delito. Es anticipar la conducta que pudiera ser ejecutada por una persona en detrimento de otras o de la sociedad, violentando el Estado de Derecho y la normativa jurídica. Entonces, la prevención está encaminada a evitar que se produzca esa acción, esa conducta, que es lo que el ordenamiento jurídico tipifica y regula, las conductas que puedan ser ejecutadas por una persona en detrimento o contra ese orden jurídico. Entonces, allí establece también otro sinónimo o maneras de prevenir, que es control, intimidación y predicción, que tienen que ver con la parte ya enfocada ya sea de las organizaciones internas de la sociedad o de la parte del estamento del Estado, entiéndase, las autoridades, en este caso, la policía preventiva. Habiendo hablado de ese término, continuamos ahora y vamos entrando ya hacia la parte de lo que es el aspecto de la policía. Y tenemos una definición de policía preventiva, la cual señala que la policía preventiva es el aspecto de la aplicación de la ley que busca actuar como fuerza disuasoria a la perpetración del crimen. Es decir, como lo decía anteriormente, en la definición anterior, tiene que ver con la fuerza disuasoria. Cuando hablamos de disuasión, es buscar la forma de lograr que la persona que tenía en su mente cometer una conducta contraria al ordenamiento jurídico desista de ejecutar la misma. En el caso de la policía preventiva, ¿verdad?, pues observamos que ese hombre que porta un uniforme y que se ubica en un determinado lugar de la geografía de una ciudad o de un estado, de alguna forma es un elemento disuasorio, porque cuando la persona está pensando en ejecutar una acción contraria al derecho y observa la presencia de esta persona allí que porta un uniforme que representa la autoridad que le ha sido delegada por el Estado, lo más seguro es que esa persona desista de continuar con la acción que tenía planificada. La policía como inteligencia preventiva orientada a la confianza. En el nuevo modelo de policía, la policía es una institución que promueve la participación protagónica del pueblo y genera mecanismos que contribuyen
con la autorregulación de la comunidad para controlar y prevenir situaciones que generan inseguridad y violencia o que construyan amenazas, vulnerabilidad y riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Lo que se busca con este tipo de acercamiento entre la comunidad y la policía es una mayor fluidez de las relaciones y comunicaciones que le permitan al funcionario obtener información veraz, ya que la está obteniendo de la propia fuente. ¿Cuál es esa fuente? La misma comunidad. Sobre actividades que puedan estarse preparando o ejecutando en esa comunidad y que de alguna manera puedan afectar la sana convivencia de los habitantes, ya que el funcionario será percibido como un vecino más. Entonces observamos que lo que se busca con esta filosofía, por denominarlo de alguna forma, es que haya esa interacción donde el policía no sea visto como algo negativo para la comunidad, sino que por el contrario sea percibido como uno más de ellos, es decir, como un vecino más. La policía en la resolución de los problemas. En el nuevo modelo de policía, el policía es capaz de resolver los conflictos por las vías no violentas, mediante la utilización de mecanismos de mediación y conciliación, los cuales generan una cultura de paz y una tradición de resolución de los conflictos por las vías comunitarias e institucionales, pero usa la fuerza de forma gradual y diferenciada cuando sea necesario para proteger los derechos. Observamos allí entonces que la tendencia actual es a que el policía medie en primer plano cuando se presenta algún tipo de situación adversa, por denominarlo de alguna forma, en la comunidad, que éste contribuya a la resolución pacífica de esas diferencias que se puedan presentar entre vecinos, sin llegar a que se produzca de alguna forma que las personas se tomen la justicia por sus manos, porque eso va contra la esencia del mismo Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico. La propensión de este tipo de actividades por parte del funcionario policial está encaminada más que a la respuesta ante una determinada situación, a visibilizarla para anticiparse a ella, lo cual redundará en una percepción favorable y satisfactoria por parte de la comunidad, lográndose de esta manera un acercamiento mucho más efectivo entre funcionarios y comunidad, orientado a fomentar las condiciones para que los problemas se resuelvan mediante la mediación y el auxilio a quienes habitan en la comunidad donde se va a efectuar la labor policial. Y aún más allá, esa relación de intercambio de información entre la comunidad y la policía puede contribuir a que se canalicen las soluciones a otras necesidades de la comunidad, como puede ser carencia de los servicios de interés para esta. Observamos acá entonces que lo que se busca es un acercamiento lo más profundo y satisfactorio posible, tanto del funcionario hacia la comunidad como de la comunidad al funcionario. Que se estrechen unos vínculos de cooperación, ¿verdad? Que es lo que se busca allí, entre los habitantes de una determinada comunidad y el funcionario público, y que ella vaya mucho más allá de lo que es la labor de ese funcionario policial, y de alguna forma se llegue a otros aspectos en los que el funcionario pueda colaborar. Por ejemplo, lo que se hace mención allí, en la parte de carencia de servicios públicos, que de alguna forma, al no tomarse en cuenta, puede llegar a generar una situación adversa en la que lamentablemente pueda llegar a ser necesaria el uso de una fuerza, motivado a que no se le dio o no se le prestó el debido interés a una necesidad que tenía la comunidad, y la cual puede ser canalizada a través de lo que es la institución policial. Para concluir con este tema, tenemos como en el aspecto preventivo, una teoría que es la teoría de la ventana rota y la cero tolerancia frente al delito. La síntesis de esta teoría radica en que cuando alrededor de algún lugar se observa desorden, falta de aseo, signos de abandono, ello afecta directamente la psique de quienes allí residen, y estas personas pueden sentirse atraídas a realizar conductas en contra de la convivencia social y las normas establecidas. Ello quedó evidenciado en el estudio realizado de forma simultánea en dos lugares diferentes,
tanto por la ubicación geográfica como por el estatus socioeconómico. El estudio se basó en un experimento psicosocial, el cual consistió en ubicar en un vecindario de clase baja, por denominarlo de alguna manera, en un barrio económicamente alto. La segunda opción, un vehículo. El primero de ellos fue ubicado en el barrio del Bronx, en la ciudad de Nueva York, donde al vehículo, a las pocas horas de haber sido colocado allí, fue objeto de vandalismo y desvalijado hasta que solo quedó su armazón, el cual igualmente fue destruido. Esta zona se considera una zona pobre y conflictiva. El segundo vehículo fue colocado en el barrio de Palo Alto, en California, una zona rica y tranquila. El vehículo permaneció intacto por varios días. Luego, con la continuación del experimento, a ese vehículo se le fracturó una ventana, pudiendo observarse que igualmente fue objeto de ese vandalismo y destrozo que sufrió el vehículo que había sido ubicado allí a manera de estudio en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Los investigadores llegaron entonces a la conclusión que no necesariamente la posición de dinero tiene incidencia en el proceso de vandalismo, sino que por el contrario, ello está más asociado al aspecto psicológico, ya que todo aquello que se observa deteriorado, desordenado, es más propenso para que se produzcan hechos contrarios al orden y a la convivencia social. Ese experimento posteriormente se llevó a cabo con las residencias, en las cuales se observó algunos cristales rotos y generó que progresivamente todo fuera deteriorándose. Así, en los años 80, el alcalde de Nueva York aplicó por primera vez la teoría de las ventanas rotas en el metro de Nueva York. Se comenzó por parte del alcalde a eliminar pequeños grafitis y aquello que produjera la sensación de deterioro y desorden, dando origen a la denominada tolerancia cero, que no está basada en la represión, sino por el contrario en la prevención. ¿Qué se concluye con esto? Que no necesariamente el hecho de que se produzcan las conductas, ¿verdad?, que van contrarias a la sana convivencia, al ordenamiento jurídico, están relacionadas con lo que se denomina como barrios marginales o problemáticos, sino que tiene que ver directamente con la psique, con la situación o con el contexto de deterioro, de desorden que pueda existir en una determinada comunidad. ¿Por qué quedó demostrado eso? Porque en el barrio, en la localidad, en el barrio de Palo Alto, en California, que es una zona pudiente, una zona económicamente poderosa, por decirlo de alguna forma, el experimento concluyó en lo mismo, que el vehículo al cual se le produjo un pequeño deterioro, que en este caso fue romperle una de sus ventanas, igualmente terminó siendo desvalijado tal cual ocurrió con el vehículo en el Bronx. Para concluir entonces, podemos mencionar en esta parte que está relacionado con ese trabajo que ustedes como funcionarios policiales, a quienes les toca el aspecto preventivo, necesitan ubicarse en ese contexto, ¿verdad? ¿Para qué? Para aplicar en la mayor medida posible lo que es la parte preventiva, tomando en consideración que con con el avance tecnológico, el avance de los derechos humanos a nivel global en todo el mundo, la tendencia es a aplicación de medidas de tipo preventivo, atendiendo tanto el aspecto psicológico de las personas. ¿Para qué? Procurando precisamente minimizar las incidencias delictivas desde el aspecto preventivo, la parte de la educación, de la parte de la socialización y, en última instancia, la parte de lo que es el aspecto represivo. Es decir, primero ubicamos las medidas menos gravosas y, por último, cuando no queda más remedio, porque ya no existe otra posibilidad, entonces se procede con las medidas más gravosas, que en este caso es el sometimiento al Estado de Derecho, al imperio de la ley y a las sanciones punitivas establecidas por el Estado para las personas que transgredan la normativa jurídica que rige la vida social del Estado.